Hola, bienvenidos a este siguiente y nuevo episodio de su podcast favorito, Vuelve a ti. Soy Mayra Pulido, psicóloga facilitadora de conciencia. Hoy voy a hablarles de un tema que es súper importante y que a veces desconocemos y es fundamental. ¿Cómo se va construyendo lo que hoy nosotros conocemos como nuestra personalidad? La personalidad es todo ese conjunto de características, comportamientos, emociones que tú identificas como propios. Es todo aquello con lo cual tú fundamentas o justificas es que yo soy así. Esto es parte de mí. Pueden ser gustos, hábitos, emociones, pensamientos, sensaciones y demás. ¿De dónde va partiendo nuestra personalidad? Y cómo es que vamos como construyendo e eligiendo ser lo que hoy somos. Y esto es muy curioso porque muchas personas pueden decirme, o incluso pacientes, es como yo no elegí ser una persona ansiosa. Yo no he elegido ser una persona muy estresada y así le podemos poner cualquier emoción o cualquier comportamiento, porque esto es muy común que lo veo en terapia. Entiendo que no es algo que eligieron conscientemente, pero si lo estamos haciendo, recordemos que una elección es lo que hacemos. Entonces, si estamos haciendo y repitiendo estos comportamientos, pensamientos, emociones y demás, es porque estamos eligiendo ser así. Como se los mencionaba, puede que no sea a nivel consciente, pero a nivel inconsciente sí. Para explicarles el funcionamiento de nuestra mente, se los voy a poner con un ejemplo que es como si fuera una pizza. Eh, El 5% de esa pizza, que es un pedacito, vamos a nombrarle consciente. El consciente es esta parte en donde albergamos toda esa información que creemos saber de dónde viene, el por qué y demás. Por ejemplo, cuando me ha tocado tener temas de pacientes eh, que vienen a tratar un tema de alguna incomodidad en pareja, es ¿qué fue lo que te gustó de esta persona? Y conscientemente me empiezan a dar una serie de respuestas como, no, es que su manera de ser, su físico, sus ojos, su sonrisa, ok. A nivel consciente, ellos creen que esto es lo que ha condicionado la elección de tener esa relación con esa pareja. Pero existe otra parte de nuestra mente que se llama inconsciente y es el 95% del resto de la pizza o de la mente. El inconsciente es una parte que no descansa y que en todo momento está percibiendo, grabando y asociando todo en nuestra vida y el entorno. Es como una memoria o un disco duro que traemos guardado y que va guardando toda la información que hemos adquirido de todas las maneras posibles. Esta información es la que realmente está condicionando tus elecciones, es el 95%, pero aparentemente no es tan fácil tener acceso a esta información. Por eso es que muchas personas, bueno, están técnicas como la hipnosis, regresiones, a través de meditación y demás, que es justamente calmar este 5% para poder entrar al 95%, que es el inconsciente. Entonces, realmente todas tus elecciones es el resultado de la información inconsciente que tú tienes aprendida. Por lo tanto, la personalidad que hoy tienes es el resultado de todo lo que has guardado a nivel inconsciente. La persona o la personalidad que hoy has desarrollado es una manera y un mecanismo de defensa y supervivencia para poder desarrollarte en el ambiente en donde hoy te encuentras y estás. Pero ahora voy a explicarlo un poquito más atrás.
Cuando nosotros empezamos a crecer en el vientre de nuestra mamá, ya tenemos una carga genética. Y en esa carga genética, así como vamos a adquirir facciones, rasgos, como color de ojos, este tipo de piel, de cabello y demás, también nosotros empezamos a heredar ciertos comportamientos, emociones y algunas cualidades. Cuando el bebé nace, esa parte del inconsciente, esa memoria USB, ese disco duro, aunque el bebé aparentemente no está, digamos, como en un grado consciente. Cuando un bebé, bueno, cuando somos bebés, nuestro cerebro está en unas ondas cerebrales en las cuales es muy fácil percibir y empezar como a grabar y adquirir todo como si fuera una verdad absoluta. O sea, no es como que lo cuestione, es como el niño solo está existiendo, solo está viviendo, pero hagan de cuenta que el inconsciente es como una parte o un radar que está como, ok, guardando información de todo. Cómo está el ambiente de casa, las personas que me rodean, las emociones que se viven, todo eso. Aunque aparentemente las personas digan, es un bebé, no se da cuenta. A nivel consciente no se da cuenta, pero a nivel inconsciente está percibiendo todo el entorno, todos los estímulos y demás. Conforme ese niño, ese bebé va creciendo, empieza a ir observando y relacionando. El ser humano aprende por asociaciones, por ejemplo. Cuando los niños o cuando fuimos niños y empezamos a adquirir el conocimiento de la escritura o de la lectura, que nos relacionaba, ¿no? Ibas a aprender el abecedario y te empezaban a decir el sonido, es como es la A, te mostraban una imagen y te mostraban animales o formas o cosas que empezaran con la letra A, para que tú estuvieras relacionando el sonido con la escritura y la forma y también una imagen visual. Ok. Y asimismo es como nosotros fuimos adquiriendo estos conocimientos o estas creencias acerca de lo que hoy es nuestra personalidad. Bien, fuimos observando primero nuestro entorno fundamental es la familia. Y ahí tú vas observando cuáles son esos comportamientos o lo que te muestran como amor. ¿Qué es lo que tú aprendes a ver que es como amor? Y se va haciendo esta relación porque lo escuchas, porque lo ves, porque te lo muestran de alguna manera y tú vas creando toda esta parte. Quiero aquí ponerles un ejemplo. Cuando hablo de alguna experiencia mía, no es desde un punto de ego, sino o como de, es que véanme a mí, no. Solo que a veces es fácil hablar de lo que uno vive o de lo que uno ha pasado, porque pues lo conoces bien, ¿no? Porque tú lo has experimentado. Entonces, cuando les pongo estos ejemplos, es desde esta intención, que al final cada quien puede tomarlo como guste. Eh, recuerdo muy bien que durante mi etapa de la infancia, yo sentía mucho miedo. Miedo a demasiadas cosas, desde el convivir, el saludar personas, es convivir con grupos grandes. Bueno, y en mi familia escuchaba que muy constantemente me decían, ah, es que eres una niña nerviosa. Ah, es que es una niña súper preocupona. Eh, eh, es que así es ella. Bueno, entonces yo comencé a crecer con la idea de que mi personalidad así era, de que yo era una niña nerviosa, de que yo era una niña insegura, de que yo era una niña muy preocupona. Y entonces, como yo empecé a crecer escuchando esto, relacionándolo con mi forma de comportarme, de sentir y de todo, esto se volvió para mí una parte fundamental de mi personalidad, en la cual eh, yo empezaba a justificar todas mis elecciones a esto. Ah, no, es que, ¿sabes qué? Eh, es que yo soy así, soy súper nerviosa, soy súper insegura. Bueno, conforme ya pasaron muchos años y mucho tiempo, esto a lo que en mi familia le decía nerviosa e insegura y demás, era ansiedad. Pero que me di cuenta, pues,
muchísimos años ya después en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque yo solo creía y solo me quedé con la información de que esto era parte de mi personalidad. Y sí, fue siendo parte de mi personalidad, pero nunca volteaba a ver qué era lo que lo había condicionado. Y atrás de eso había miedos, miedos a no ser aceptada, miedo a no ser escuchada, miedo a todo eso, porque en una etapa de mi infancia yo viví muchísimo bullying, ah, muy feo, muy, muy feo. Entonces, toda esa información que yo fui aprendiendo, que yo fui relacionando a lo que yo escuchaba de ese bullying, a lo que a lo mejor el entorno en casa y demás, me fueron haciendo creer una idea de lo que era Mayra. Y esa idea de lo que era Mayra la fue metiendo en grados de ansiedad muy fuertes. Pero conscientemente yo decía, bueno, es que yo así soy, cuando realmente no. Lo que estuvo condicionando toda mi personalidad fue todas estas vivencias, el bullying que viví, la agresión, porque sí, etapa de primaria fue muy pesada para mí en ese aspecto, pero como era una niña nerviosa, pues siempre me quedaba callada. No lo explicaba, tenía hermanos, no se los comentaba, solo me quedaba con esa idea de la niña nerviosa y ya. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Y justamente les hablo de que yo fui esa niña. ¿Por qué digo fui? Porque en el momento en que comencé a darme cuenta de que mi personalidad era el resultado de todo eso aprendido, vivido, relacionado y asociado de etapas de mi infancia, comencé a cambiarlo. Y esto es algo que me encantaría que todas las personas puedan reconocer y es tu personalidad la puedes modificar y la puedes cambiar. Nos han dicho como por ejemplo, si tú has estado vistiéndote de alguna manera y en algún momento dices, oye, ya no me siento cómodo con esto y quieres cambiarlo, lo primero que te van a decir es como, ¿qué te pasa? Es que este no eres tú. O como si ya no tuvieras el permiso de modificar esto o de cambiarlo como, o sea, si toda la vida elegiste andar de tenis, ¿cómo puede ser posible que hoy quieras, no sé, andar de botas? ¿O cómo puede ser posible que si todo el tiempo te gustaba el fútbol, ahora te va a gustar el tenis? O sea, eso no va contigo, eso no es tu personalidad. Ok, ¿por qué? Porque las personas han asociado que no puedes cambiar. O sea, que si ya se creó esa estructura, ya se tiene que quedar fija y tú ya no lo puedes modificar o cambiar. Y esto no es así. Tenemos una capacidad cerebral que se llama neuroplasticidad, en la cual podemos estar creando nuevas conexiones neuronales con nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevas maneras. Eh, en resumen, lo que hoy eres, lo que hoy tú consideras que es tu autoconcepto, y esto es algo muy importante, dense en algún momento de su día, de su tiempo, un espacio para escribir cuál es el autoconcepto o la autodescripción que tengo de mí. Esto es fundamental. Porque el autoconcepto o la descripción que tienes de ti mismo te lleva a creer que eso es lo que todo el mundo ve. Lo que tú te juzgas, crees que los demás lo hacen, pero no. Nadie juzga lo que tú no te juzgas. ¿Y cómo sucede esto a nivel un poco más profundo? Cada que nosotros percibimos algo por nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, sentido, tacto, demás, se crea, es un nuevo estímulo y se crea una nueva red neuronal. Perdón. Para que esta nueva red neuronal, conexión sináptica y demás, quede cimentado fija, se requiere de que se siga reforzando.
Es decir, que de alguna u otra manera, por alguno de nuestros sentidos se ha percibido de nuevo y cada que se repite, esto se refuerza y se refuerza y se refuerza. Cuando nosotros pasamos una cantidad de días, semanas, experimentando esto constantemente, empieza a quedarse más cimentada esa red neuronal. Cuando pasan algunas semanas y meses, empieza a ser un hábito. Cuando nosotros tenemos con eso meses o años, pasa a ser parte de nuestra personalidad. Y es por eso que hay personas que dicen, es que yo siento que ya no puedo ser yo sin la ansiedad. O soy una persona que siempre se aísla con rasgos depresivos. Claro, porque ya se volvió un rasgo de tu personalidad, porque es una emoción, es un comportamiento, es un hábito que vienes arrastrando, no arrastrando, sino repitiendo y reforzando desde mucho tiempo. Entonces ya está a nivel cerebral, ya hay tantas redes o hay una red neuronal tan cimentada que es como, quiero cambiarlo, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque ya hay algo súper cimentado. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Este es un ejemplo muy común que me pasa con pacientes que viven de ansiedad. Regularmente, las personas o mis pacientes cuando vienen conmigo es cuando ya están en un punto muy difícil o en un grado de ansiedad muy fuerte. Y a veces las personas tienen ya en este estado, no sé, meses, años. Y es como, es que, ¿sabes qué? Esto ya no para. O sea, ya no para y yo trato de como de regular, de hacer cosas para que esto cambie, pero siento que esto ya está como abrazado de mí, como que es algo tan mío que ya no lo puedo dejar a un lado. Y justo les explico toda esta parte de cómo el funcionamiento a nivel cerebral, el cómo se queda todo esto que en este punto se convierte ya en un hábito, es decir, en una respuesta en automática, o sea, ya ni siquiera la piensan, o sea, es algo que su mismo inconsciente les está generando y repitiendo y generando porque su cuerpo se adapta a vivir de esta manera, ¿ok? Entonces, nuestra personalidad es el resultado de toda esa información que yo he venido asociando, experimentando a lo largo de mi vida. Y en toda esa información están traumas, miedos, heridas, sensaciones y demás. Y todo eso se puede modificar. En algún momento me tocó un paciente que me decía, oye Mayra, quiero saber por qué es que yo siempre soy muy agresivo al contestar. Me dice, no es que lo piense, no es que lo tenga intencionado. Y agresivo no me refiero a que me agarre golpeando a las personas. Agresivo me refiero a como o sea, cualquier cosa que me dicen, por más amigable, por más noble que sea, es como en un estado de defensa, ok. Y yo le empecé a explicar esto, ok, vamos viendo qué es lo que tú aprendiste que te llevó a desarrollar esta personalidad. Y en su narrativa me decía, es que no recuerdo algo como que fuera el punto clave o el factor, o no tengo alguna memoria o algo. Y es como esta parte que les mencionaba, conscientemente, es decir, en tu 5% en lo que tú crees que está condicionando lo que tú ya eres, no está guardada esa información. Esa información se encuentra guardada en el 95% de esa capacidad mental, que es el inconsciente. Y el inconsciente, la chamba del consciente es ser el guardia que no te deje entrar a buscar al inconsciente, es decir, a lo que hay más allá adentro. Y bueno, cuando empezamos a explorar un poco de la historia de vida o el contexto en el que se desarrolló este paciente, nos dimos cuenta que su entorno familiar fue muy hostil.
no en cuanto a golpes, pero sí mucho a manera psicológica de forma verbal. Y este paciente, cuando tú estás en un ambiente hostil en donde percibes constantemente ataque, puede ser desaprobación, invalidación, juicios, rechazos a nivel inconsciente, bueno, y demás, se activa algo que es como, oye, cualquier humano quiere sobrevivir o quiere protegerse y entonces va a desarrollar un comportamiento que le ayude a poder desarrollarse en este contexto. Y por eso es que este paciente comenzó a desarrollar este tipo de comportamiento. Ahora, él me decía, hay en ocasiones que yo no me estoy dando cuenta que tal vez estoy siendo agresivo, ok, con mi tono de voz, con esto, porque él no lo percibía como agresivo porque ese era el tono de voz que aprendió que se utilizaba en casa, en su dinámica familiar. Entonces, para él era como algo normal, algo conocido, algo que él relacionó como, ok, cuando yo no estoy de acuerdo a algo, o sea, con este voz, con esta tonalidad, con estas palabras, lo puedo expresar, porque eso era lo que él observaba en su dinámica familiar. Bueno, eh, ya cuando llega conmigo este paciente, tiene una edad aproximada entre los 25 y los 30 años. Entonces, pues ya tenía bastantes años con este comportamiento, con esta manera de afrontar las situaciones en la vida. Obviamente, ya era algo a nivel cerebral, una red neuronal tan establecida que ya en automático, o sea, ni siquiera lo pensaba, sino él ya había captado en su inconsciente que el entorno, que la sociedad era hostil, entonces en todo momento él estaba a la defensiva. Y no es ni siquiera que lo pensara, era su personalidad ir por la vida en este estado defensivo. ¿Por qué? Porque esa era su experiencia y eso fue lo que él adquirió y aprendió a lo largo de su vida. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a trabajar en terapia esta parte, cuando él lo comprende, dice, o sea, claro, entonces ahora, ¿cómo yo puedo empezar a cambiar mi vida y cómo puedo empezar a cambiar mi personalidad? El punto que le comentaba yo es, tienes la facilidad, pero es empezar a practicar la presencia. Tú no puedes cambiar algo que no ves. Entonces, ahora requerimos empezar a practicar estados de presencia para que puedas empezar a reconocer cuando estás actuando de esta manera, parar un poco y en ese momento elegir, que en este caso es hacer algo distinto para que esto comience a cambiar. Y bueno, en terapia lo estuvimos manejando. Y así como se construye esta parte de nuestra personalidad, que se los vuelvo a repetir, es el resultado de vivencias, experiencias, emociones, traumas, información aprendida y demás. Y esta personalidad que nosotros tenemos es, pues obviamente, es nuestro mecanismo de defensa inconsciente para desarrollarnos, sobrevivir en el entorno en el que estamos y en el que crecimos. Entonces, nadie, ninguna persona es así solo por obra de Dios. No, todos nuestros comportamientos, que son todas nuestras elecciones, todo, absolutamente todo, está condicionado, bien, por toda esa información inconsciente que tenemos ahí. La pareja, el nivel económico, mis gustos, ropa, mi cuerpo, eh, mi profesión, en todo, absolutamente todo, hay un condicionamiento a nivel inconsciente. Y no es que esté mal, la manera que nosotros tenemos de desarrollarnos fue lo que aprendimos que nos iba a funcionar o que nos funcionaba para sobrevivir en el entorno. ¿Cuál es el punto cómodo o el punto bueno? Es que en cualquier momento que tú lo elijas, esto lo puedes cambiar, pero primero requieres reconocer qué es lo que te está llevando a ser lo que hoy eres. Y bueno, ahora en este punto, así como nosotros desarrollamos nuestra personalidad, esto nos lleva también a reconocer que nuestra vida
es el resultado de nuestras elecciones en absolutamente todas las áreas. Y aquí es donde me gustaría complementarles con lo siguiente. Así como se fomentó y se creó nuestra personalidad en base a asociaciones, a ideas, emociones, pensamientos y demás, también es lo que hoy tenemos de resultado en nuestra vida. Se los vuelvo a repetir: nivel económico, pareja, amistades, cuerpo y demás. Cuando les explico esto a los pacientes, por ejemplo, tenía una paciente que me decía: oye, Mayra, yo he escuchado mucho de esta parte como de que uno crea su realidad, pero me cuesta poder reconocer cómo es que yo me he querido joder creando esta realidad que de verdad la estoy pasando súper mal económicamente. Mi pareja no es lo que yo quisiera, este, mi cuerpo tampoco y demás. Quiero entender cómo es que yo he estado eligiendo joderme. ¿Cómo puedo yo empezar a cambiar esta realidad que hoy tengo? Porque no entiendo cómo funciona, de verdad no entiendo cómo hay esta unión entre que yo lo estoy creando y de verdad, si yo quiero cambiar este resultado de vida, si yo lo quiero cambiar y se supone que yo lo estoy creando, ¿por qué no ha cambiado? Lo primero que le comento a esta paciente es, pues primero la felicité porque le dije: ya estás haciendo lo primero, y es darte cuenta que se puede cambiar y buscar apoyo para reconocer de qué manera lo podemos cambiar. Y esto que les voy a explicar o hablar no va desde un pensamiento rosita o no va desde, ay, piensa bonito y tu vida va a mejorar. No. Eh, Atrás de todo esto, voy a tratar de explicárselos de una manera muy fácil, que creo que es también como les explico lo de la personalidad, pero atrás de todo esto hay una ciencia, no es como solamente hablar por hablar. Obviamente, quien no cuente con los conocimientos, con la educación, con lo que se requiere para entender esto, creerá que estamos hablando de tonterías, de humo, o de cosas ficticias o solamente pensamiento rosita o invenciones, y no es así. Créanme, y no solo créanme, más bien cuestionen. Pero de todo lo que yo les estoy hablando, hay una preparación y hay un estudio previo a todo esto y sobre todo una experiencia y una implementación. Las personas que me conocen más de cerca saben cuánto me gusta prepararme y cuánto me gusta entender de lo que estoy hablando y tener fundamentos, no solo hablar por hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Así como adquirimos nuestra personalidad, así también adquirimos una manera de ver la vida. Cuando nosotros somos niños, empezamos a escuchar todo el tipo de creencias acerca de la vida. Es difícil, es bonita, es fea, es posible, no es posible, lo vas a lograr, no lo vas a lograr, tú sí, tú no, es que nosotros sí podemos por, nosotros no podemos por, bueno, y demás. Si la vida fuera, eh, más bien, si nuestra vida no fuera el resultado de la información que tenemos guardada en el inconsciente, toda la vida de todas las personas sería igual. Y observen algo. Yo sé, ahorita está mucho de moda el coaching empresarial, profesional, para que crezcas, para toda esta parte. ¿De qué se trata todo este movimiento o todos estos conocimientos? De que te enfoques en crear una mentalidad, es decir, de crear a nivel inconsciente y también de manera consciente una serie de información que te contribuya a empezar a crear esa vida, ese negocio que tú quieres. Ok, pero lo primero es empezar a reconocer
lo que hoy tienes de resultado de vida, observa y si puedes recordar un poco, ¿cuáles son las frases que aprendiste de niña? Y ojo con esto, les recuerdo que cuando somos niños, aunque no conscientemente tú estás como, a ver, ¿qué está diciendo mi mamá? No, no, es tu inconsciente todo el tiempo. Aunque tú estás jugando, estabas muy bebé y estás jugando con algo aquí, no sé, ejemplo, esto, ok, tú a lo mejor de niño estás jugando o traías tu mordedera y la estabas solo mordiendo y, ok, aparentemente no estás presente, pero el nivel inconsciente estabas grabando todo al alrededor, todo lo que se vivía, la situación económica, lo que se expresaba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este resultado de la vida que hoy tienes es el resultado de toda esa información que viniste aprendiendo desde casa. Por eso es que cada persona desarrolla estilos de vida diferente y eso se basa en la información inconsciente que traen aprendida sobre esto. Ok. Entonces, relaciona el resultado de vida que hoy tienes con el resultado de vida que tienen tus papás, tus hermanos, y relaciona cuál era la información que se manejaba en casa. Observa qué es lo que se explicaba que era posible, qué no era posible, qué sí era viable, no viable. Y todo eso regularmente es lo mismo que tú estás observando. Y entonces, ok, ¿qué pasa con esto? Si tú estás creando una realidad diferente a la de tu familia, observa que has tenido que pensar, actuar y hacer cosas diferentes para poder tener un resultado diferente. El primer paso es reconocer lo siguiente. Todo lo que estás teniendo en todos los niveles de tu vida es inconsciente. Es información heredada o aprendida, pero hay algo grandioso. Toda esa información la puedes cambiar, pero para poderla cambiar, primero requieres reconocer y requieres verla. ¿Cuál es esa información que no te está permitiendo avanzar en lo que tú quieras de cambiar en tu vida? Y una vez de que lo reconoces, ahora es un proceso. No es de la noche a la mañana el cambio, porque si hablamos un poquito más a nivel ciencia, se han establecido tantas redes neuronales, durante tanto tiempo se han reforzado, que es como, imagínate que la idea de que el dinero es malo, tienes, no sé, 10, 15, 20, 30, 40 años, 50, 60 años escuchando eso. Entonces es una red neuronal que se ha reforzado tanto que es como si fuera así, dos, dos eslabones súper agarrados. Imagínate como unas raíces de 20, 30 años. Obviamente están súper gruesas, súper fuertes. No las vas a cortar en un día. Pero ¿qué requieres? Dejar de alimentarlas. Ok. Oye, no, pero es que yo no creo que el dinero sea malo. Realmente creo que el dinero es muy bueno. Ok. Conscientemente no crees que sea malo, pero a nivel inconsciente traes mucha información que lo relaciona con que es malo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si traes una cantidad o vas al banco y sacas alguna cantidad de dinero? Ok, grande, lo que para cada uno sea grande es como, no, pues sí me daría un poquito de miedo. ¿Por qué? No, pues es que no me lo vayan a robar, no me lo vayan a quitar. Ok, entonces, conscientemente tienes miedo a que te lo vayan a robar, a que te lo vayan a quitar. A nivel inconsciente, relacionas el dinero con peligro. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, tu inconsciente te quiere proteger. Entonces, para que tú no corras peligro, pues entonces no tengamos tanto dinero. Y así absolutamente con todo lo demás. Toda esa información que tú estás relacionando con ese aspecto, pues obviamente te va a llevar a no poderlo crear. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de un pacientito. Un paciente en algún momento viene conmigo porque me decía, yo quiero crear una realidad o un estilo de vida diferente al que pues vivieron mis papás. Este, quiero tener más altura económica, quiero crear más cosas. Bueno, pero llegué a un tope en el que siento que no puedo avanzar.
Y en ese momento es como, ok, vamos a ver cuál es ese tope. Conscientemente no lo podía reconocer. Él decía, es que por una u otra cosa o pierdo dinero o me roban dinero o ya me estafaron acá. O sea, me suceden muchas cosas en la vida que hacen que esto no pueda llegar. Y es como, esto no es casualidad. Hay algo a nivel inconsciente que te está generando esas vivencias para tener este resultado. Cuando empezamos a hacer esta exploración a nivel inconsciente sobre toda esta información que él trae guardado, era, pues todo el tiempo se le inculcó que en su casa le decían como, mira, nosotros no tenemos dinero, pero somos felices. Mejor no tener, pero estar en paz. La gente que tiene dinero corre peligro. Las personas que tienen dinero son malas, son egocéntricas, son egoístas. Bueno, entonces él, sin conscientemente reconocer ni darse cuenta, traía una serie de asociaciones en base al dinero que eran incómodas, peligro. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Cada que él estaba frente a ese estímulo que podía ser dinero, que para él ya empezaba a representar mucho, ok, entraba en un grado inconsciente como de amenaza. Entonces, ¿qué pasaba? Se le creaban vivencias para que de una u otra manera eso se fuera de su vida. Ok, conscientemente él decía, yo quiero tener más dinero, quiero crear muchas cosas, pero a nivel inconsciente había un bloqueo, el cual estaba siendo condicionado por toda la información que había aprendido y que relacionaba dinero con peligro, con incomodidad, con, bueno, entonces cada que estaba al punto de lograr eso, eh, casualmente sucedían situaciones para que eso desapareciera, la posibilidad del dinero lo tuviera que gastar, era como, no manches, justo ya tenía el dinero y me salió una emergencia. No es casualidad, no es obra de Dios. Esto está siendo condicionado por toda esa información inconsciente que no hemos reconocido. Y entonces, ¿cuál es la generalidad de esto que les quiero explicar o que les quise explicar con este episodio? Es todo el resultado de lo que tú hoy eres tiene que ver con asociaciones, información que se convirtieron en una red neuronal establecida en tu cerebro, que esto está haciendo que tu vida no cambie, que tus relaciones no trasciendan, que elijas ese tipo de personas, que sientas que no puedes cambiar tu estilo de vida y demás. Si tú no te comprometes en reconocer cuál es la información inconsciente que está condicionando lo que hoy eres, y no es que esté mal, pero si quieres cambiarlo, requieres empezar a trabajar en toda esta parte. Ok, ¿cómo empezar a trabajar? Busca un acompañamiento de un profesional que tenga conocimiento y experiencia en esto, porque no todos los profesionales somos para todos, y empieza a cuestionarte qué hay detrás de cada una de tus elecciones, qué es lo que realmente está llevándote a ser quien no eres. Y si quieres ser alguien diferente, lo puedes hacer. Puedes cambiar en cualquier momento de elección, porque nuestra elección puede cambiar cada 10 segundos. ¿Por qué? Porque lo que me funcionó hace 10 segundos fue con la conciencia que tenía en aquel momento. En estos nuevos 10 segundos tal vez no. Y puedo volver a elegir. Podemos volver a elegir. Tenemos la capacidad de cambiar esas redes neuronales, de crear neuroplasticidad. Así que si tú estás en un punto de tu vida en el cual ya te cansaste de tener los mismos resultados, de ser la misma persona, de vivir las mismas cosas, tal vez estés listo para comenzar a ir más profundo, a reconocer toda esa información inconsciente y empezar a elegir transformarla y cambiarla. Y ojo con esto, no estoy diciendo que los culpables de toda esa información que tienen sean sus papás es que mis papás me metieron en la cabeza que el dinero era bueno, que era bueno. A ver, les vuelvo a recordar, nuestros padres hacen, son y dan lo mejor que tienen con lo que son, con lo que saben. Y ellos simplemente nos comparten bien lo que les compartieron a ellos. Si ellos no tuvieron la información que tú estás teniendo en este momento, felicidades, tú estás descubriendo algo nuevo para cambiarlo. Tenía que ser hasta hoy. Entonces tú puedes ser esa persona de tu familia que elija hacer las cosas diferentes, no para demostrárselos a ellos, sino
para mostrar que sí hay un camino diferente y que sí se puede vivir de una manera distinta. ¿Cuál manera? La que tú quieras crear para ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Mayra Pulido MX. Las personas que me siguen preguntando, sí, manejo sesiones en línea y también manejo sesiones presenciales. Para más información, contáctenme y nos vemos pronto.